Primero que nada, quiero agradecer a la universidad el que haya organizado este evento, aunque lo estamos compartiendo, pero creo que la universidad ha sido una instancia clave para poder impulsar estos marcos de discusión y análisis de la realidad del país. En el caso de la economía, vamos a ver qué es lo que ha pasado durante este año y qué perspectivas tenemos para el próximo año. Por un lado, yo voy a partir de tratar de analizar algunas de las variables claves de esta economía para evidenciar o mostrar qué es lo que ha pasado con ellas a lo largo de este año y cuáles son los factores que han explicado o que explican las tendencias económicas y sociales del país. Bien, vamos a partir primero del crecimiento de la economía. Como ustedes saben, el presidente del Banco Central mostró o evidenció hace poco que El Salvador va a crecer o estaba creciendo a octubre de este año en 10.3%. De alguna manera, el Fondo Monetario Internacional en un momento determinado asumió el criterio de que la economía de El Salvador podría crecer a un 9%, aunque la CEPAL, una visión un poco más cuidadosa, ha señalado que el crecimiento esperado para El Salvador va a ser 7.5%. Pero más allá de eso, lo importante es que hay un proceso de recuperación de la economía del país. O sea, hablar de 7%, de 10%, 9%, ciertamente ya nos está diciendo que la economía está en un proceso de recuperación. Pero ¿a qué se debe esa tendencia de crecimiento cuando la economía el año pasado había caído, según los últimos datos, en menos 8.8%? Entonces lo que podemos ver con este crecimiento es que ha habido primero un efecto rebote importante, que significa que las empresas han tratado de resolver los graves problemas que enfrentaron en el marco de la pandemia el año 2020. Es decir, lo que hicieron los empresarios en este caso es ver cómo salir adelante de las pérdidas graves que tuvieron el año pasado. En ese sentido, impulsaron todas sus tendencias y sus acciones. Pero lo que trato de decir es que muchos de los sectores se activaron como resultado precisamente de la situación crítica del año pasado. O sea, no es necesariamente un criterio de política pública que haya resuelto el problema del crecimiento de la economía, sino que es una decisión de los empresarios, en buena parte, es una decisión de los empresarios para empujar el crecimiento de la economía a través de nuevas inversiones o de el desarrollo de inversiones que permitan ciertamente la recuperación del año pasado. Ya lo vamos a ver también en el caso de las exportaciones. Las exportaciones a octubre también de este año han crecido en casi un 34% o más de 34%. Este crecimiento de las exportaciones ciertamente es muy grande considerando aún el crecimiento que hubo en el año 2019. ¿A qué se debe este crecimiento de las exportaciones? Obviamente se debe a que ha habido, después de la pandemia, las economías se abrieron. Y en este caso, el mercado norteamericano y el mercado centroamericano, que son los dos mercados más importantes para El Salvador, obviamente a partir del 2021 abrieron y por lo tanto posibilitaron la exportación de bienes y servicios a esos países. En ese caso, de hecho, las empresas vieron las posibilidades de recuperar o de colocar los productos que no habían podido colocar durante el 2020 y además
aprovechar esa apertura de la política norteamericana, en todo caso, de posibilitar nuevamente la colocación de más productos en ese mercado que había sido también deprimido por la pandemia. Entonces, en esa perspectiva, obviamente las exportaciones crecieron. No hay duda de que algo el gobierno pudo haber desarrollado con esos programas orientados básicamente a facilitar fondos a las empresas. O sea, en este caso créditos a bajo nivel de interés, etcétera, que pudieron ayudar a través de la banca de desarrollo. Pero también tenemos que decir que las importaciones crecieron casi 49%. Ese crecimiento de las importaciones, buena parte de ese crecimiento está asociado al crecimiento de importaciones de bienes intermedios y de capital, lo que nuevamente establecería el criterio de recuperación que los empresarios han desarrollado. Están importando una gran cantidad de bienes intermedios y de capital que precisamente posibilitan el crecimiento de las empresas y por lo tanto el crecimiento de la economía. Entonces hay una tendencia positiva, pero que está asociada más a la práctica y a las decisiones del sector empresarial o el sector privado, ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas se han activado nuevamente durante este año. Ahora, otro aspecto importante a explicar es el tema de las remesas, que también estas remesas son importantes porque las remesas crean condiciones para el consumo. Sabemos que buena parte, o sea, la mayor parte, mejor dicho, de las remesas que reciben las familias en El Salvador se orientan a consumo, a necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación. Pero es ese nivel de gasto que también activa. Y ciertamente las remesas han crecido en forma importante en este año. Por ejemplo, se plantea un crecimiento de casi más del 30%, o sea, alrededor del 30%. ¿Ya? O sea, las remesas ahora son superiores a las del año 2019. ¿No? Y obviamente la del año pasado, que por la crisis. Pero esas remesas están también asociadas obviamente a las familias que emigraron y que están establecidos en Estados Unidos y otros países del mundo, que han enviado, especialmente las familias que estaban en Estados Unidos, que han sido muy solidarios en el contexto de la crisis y en el contexto de la pandemia con sus propias familias en El Salvador. O sea, eso no es una política pública, ¿no? de aquí, es más bien asociado a las políticas públicas en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, se destinaron importantes cantidades de dinero en términos de bonos y apoyos a las familias afectadas por la pandemia o a trabajadores que habían perdido su empleo en ese periodo. En esa lógica, esos fondos fueron también los salvadoreños, a sus familias, los salvadoreños que están allá. Entonces, en esa perspectiva, se aprovechó esa perspectiva o apoyo que la economía norteamericana estaba dando y eso se trasladó hacia las familias en el país. Debemos entender que las remesas, como ya les decía, ahora representan más o menos el 25% del Producto Interno Bruto. Es superior a las exportaciones y es casi igual al al presupuesto nacional. Entonces, estamos hablando de un flujo de ingresos a la economía del país que obviamente resuelve por lo menos al 20% de las familias que son receptoras, resuelve sus capacidades de consumo.
Y en esa perspectiva, pues esperamos que estas remesas sigan llegando positivamente porque esto equilibra el marco macroeconómico del país. Son importantes las remesas. Pero desgraciadamente estas remesas están asociadas a los procesos migratorios. Y sabemos que en el caso de El Salvador la migración ha seguido desarrollándose con mayor intensidad en estos últimos años. Hay, de hecho, según los datos que tenemos o que han dado, más de 1.000 salvadoreños están en la frontera entre Estados Unidos y México, esperando ver cómo pueden entrar. Entonces, estamos hablando de una situación de población que está saliendo del país y no se ha logrado establecer políticas que ayuden o resuelvan definitivamente esa intensa migración. Estamos igual que hace unos años, donde obviamente también habían flujos importantes de migrantes. Bien, ahora hay otras variables que podrían decirnos en qué situación estamos, como es la inversión pública. O sea, nosotros esperábamos, o siempre se espera en el marco de la economía, que la inversión pública sea un elemento clave para el crecimiento. Pero desgraciadamente en este año la inversión pública ha sido muy baja. ¿Ya? Podríamos haber esperado un crecimiento mayor, pero creo que básicamente se han gastado 131 millones en inversión pública, que no representan más que el 23% de lo que se había presupuestado gastar en este año. Entonces, es importante señalar entonces al gobierno que tiene que empujar mucho más e impulsar mucho más la inversión pública, ya sea en infraestructura, ya sea en necesidades de la población, etcétera. Entonces, por lo tanto, estamos con esa limitación, pero que esperamos que en los próximos años esta inversión pública pueda crecer. Bien, el otro aspecto está relacionado al tema de las condiciones de vida de la gente. Al respecto de las condiciones de vida de la gente, podemos identificar varias cosas. Primero, el tema de la pobreza. La pobreza, como ustedes saben, fue impactada seriamente durante el año pasado, precisamente por el impacto de la pandemia y los cierres que hubo de empresas y de alguna manera el encerramiento de las familias en sus casas. O sea, obviamente la pobreza creció nuevamente. Ya para el 2018, 2019 habíamos bajado el nivel de pobreza a el 26% y la pobreza extrema al 6%. Pero con este marco de la pandemia, los encierros y la crisis económica, entonces volvimos a retornar a los niveles del 2008, que son tasas de 40% de pobreza y 12% de pobreza extrema. Entonces, ciertamente estamos ante una dificultad muy seria, habrá que establecer nuevas políticas orientadas precisamente a volver a ver cómo disminuir esos niveles de pobreza. Y eso se hace obviamente generando empleo, posibilitando oportunidades a la gente, etcétera. Y creando todas las condiciones que requiere el entorno para que las familias y las personas tengan las condiciones adecuadas de acceso a bienes y servicios. En este caso, ciertamente durante la pandemia se perdieron más de 75,000 empleos. De esa cantidad de empleos perdidos, todavía el sector privado no ha logrado recuperar alrededor de 2,000 trabajadores, o sea, 2,000 empleos. O sea,
el que ha recuperado y se ha excedido en términos del empleo es el sector público. Es el que más ha crecido durante este año, el empleo en el sector público, desgraciadamente sobre la base del despido de mucha gente y la reincorporación de otra gente. Desgraciadamente ahí hay mucha gente que ha perdido su empleo precisamente por eso. Bien, pero otro de los dilemas que enfrentan las familias en este momento es el problema del incremento de los precios de los bienes y servicios. La inflación a noviembre de este año llega al 6%. Una tasa de inflación alta comparado desde el momento que se tuvo la dolarización. Con la dolarización la tasa de inflación normalmente se movía alrededor del 0 al 1%, no más, pero hoy llegamos al 6%. Ya estamos por encima del 6%. Y obviamente hay un impacto muy serio en el incremento de precios de bienes básicos. De hecho, la canasta básica alimentaria se había incrementado ya para este mes de octubre, se había incrementado en más del 6%, 6.6% con respecto al mes pasado. Y obviamente mucho más con respecto a los años anteriores o al año anterior. Entonces, estamos hablando de cosas que impactan. Es cierto que la inflación está asociada a otros factores, como algunos factores que no se pueden controlar, como el caso del precio del petróleo y en el caso del combustible, que también ha crecido increíblemente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, la canasta básica alimentaria es en este momento de $212.55. Y la canasta, esa es la urbana. La rural es de 153. Si esto lo vemos en relación al salario mínimo, ¿no? O sea que el salario mínimo estaría alrededor de los 350, obviamente ese salario mínimo debe cubrir todos los requerimientos: alimentos, vestuario, bebidas, educación, salud, servicios básicos, etcétera, etcétera. Con eso, transporte, con ese gasto de la canasta básica alimentaria urbana y rural, imposible que una familia pueda cubrir todos esos requerimientos. Por lo tanto, tendrá que recurrir a la reducción de algunas necesidades para poder resolver su problema alimentario. Entonces, estamos ante una situación bastante crítica que implica que el gobierno debe implementar políticas adecuadas para controlar y regular o controlar los precios en el mercado. Hay productos de la canasta básica alimentaria que pueden ser controlados o regulados, o se podrían establecer políticas para eliminar el IVA a esos productos básicos, por lo menos temporalmente, para no impactar tan negativamente a las familias consumidoras. O sea, todo ha subido de precio: la leche, el aceite, etcétera, etcétera. Todo, pan, todo ha subido increíblemente y por lo tanto está afectando seriamente a las familias. En esa perspectiva es que estamos señalando pues la necesidad que haya un marco de un diseño de políticas donde las instituciones públicas también articulen de mejor manera cómo van a incidir para evitar que precisamente ese incremento de precios pueda afectar o pueda afectar más.
los precios del petróleo y de los combustibles nos muestran obviamente el impacto también alrededor de las familias, ¿no? O sea, la factura petrolera se ha incrementado grandemente y por lo tanto estamos en una situación crítica, porque esto no es solo el combustible, sino que también el gas, un gas subsidiado, pero que se ve impactado por el costo que hay que pagar de ese gas importado, ¿no? O sea, ciertamente el gobierno subsidia eso, una parte es subsidiada, pero obviamente las familias también tienen que pagar una parte de esos precios del gas. Igual, el servicio de energía eléctrica se ha incrementado seriamente. El problema del acceso al agua potable sigue siendo un problema. Y todo eso obviamente afecta las condiciones de vida de las familias. Entonces, estamos ante esas problemáticas sociales derivadas de la crisis económica y esperando que la recuperación actual pueda ayudar realmente a resolver. Lo que estamos viendo es ciertamente una recuperación, pero que todavía no significa que hemos superado el problema de la crisis del año pasado y las perspectivas de un mayor desarrollo. Lo que se espera en términos de crecimiento real para este año, o sea, más allá del 10.3 que estábamos hablando, es lo que realmente se va a posiblemente crecer son 0.3%. O sea, realmente estamos en un nivel bastante bajo. O sea, hay que hacer que el otro año una acción mucho más grande del gobierno en términos de inversiones, de apoyo al sector empresarial. El sector empresarial tiene que desarrollar sus inversiones. Tenemos que fomentar más inversiones para generar mayor crecimiento y empleo en el país. Pero si esto supone acciones conjuntas entre el gobierno, el sector privado, las organizaciones sociales, para poder impulsar el desarrollo del país. Es muy difícil pensar que el gobierno por sí mismo, con alguna de sus políticas, vaya a resolver. Por ejemplo, el tema del Bitcoin. El tema del Bitcoin se ha considerado que va a ser como la tabla de salvación a la problemática fiscal de este país, porque se considera que se va a endeudar el país en $1.000 millones a través de Bitcoin, de las inversiones en Bitcoin. Bueno, eso, ¿quién sabe si va a pasar o no va a pasar? ¿Ya? Pero en todo caso, el gobierno está invirtiendo demasiada cantidad de dinero en esto del Bitcoin. Ya se ha invertido más de 90 millones para comprar Bitcoins y parece ser que todavía no tenemos resultados positivos importantes de esa inversión que puedan servir para resolver la problemática fiscal. Pero bueno, ahí está en ese marco fiscal planteado este tema del Bitcoin. ¿Ya? Y hablando todavía de la creación de una ciudad Bitcoin, una ciudad cuya inversión puede ser millonaria, pero no existen esos millones en este momento. ¿Ya? No existen, no hay eso. Por otro lado, El Salvador está en una situación fiscal bastante delicada. El déficit fiscal es superior al 6%, un endeudamiento que ya ronda el 85% en algún caso, pero algunos institutos de investigación señalan que ya El Salvador puede haber llegado al 95% del Producto Interno Bruto en términos de endeudamiento. Por lo tanto, estamos en una situación crítica a nivel fiscal. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tendría que apoyar con esos $1.300 millones
que se han solicitado, pero para poder balancear y equilibrar el marco fiscal, pero el problema es que hay otros factores que están incidiendo en una decisión del Fondo Monetario para poder apoyar con esos fondos. Es sumamente delicado esto porque si el país entrara en impago, sí vamos a tener graves repercusiones. Por otro lado, sabemos también que de esos requerimientos de 1.300 millones al Fondo Monetario Internacional, estos no van a ser trasladados simplemente, sino que se van a establecer medidas de ajuste. Y esperemos que esas medidas de ajuste no sean las que afecten más a la población que tiene menores ingresos. Eso es lo que habrá que evaluar en su momento qué decisiones tome el gobierno. Entonces, estamos, creo yo, en un escenario, si quieren, para ir considerando algunas conclusiones, podríamos decir, sí hay una expectativa positiva en términos de crecimiento para este año, pero que está asociado al efecto rebote después de la pandemia. Y lo segundo es que, aunque la economía se ha recuperado en términos de exportaciones, de importaciones y de crecimiento del Producto Interno Bruto y de las remesas, pero las condiciones de vida de las familias se han deteriorado drásticamente en este periodo. Ya, o sea, el incremento de precios, el problema del desempleo, el problema de la migración, todo eso sigue siendo parte de una realidad económica de las familias. Falta de oportunidades, etcétera, sobre las cuales habrá que actuar con políticas eficientes y efectivas para posibilitar más empleo a los jóvenes salvadoreños, a las mujeres. En todo caso, entonces, estamos ante eso y creemos que hay necesidad de poner un conjunto de políticas más serias para el próximo año que vayan orientadas, ciertamente, a promover, facilitar y empujar y apoyar la inversión privada, la inversión extranjera y la inversión pública. O sea, es fundamental eso. Si no propiciamos esas condiciones, pues ciertamente nuestras perspectivas a futuro pueden ser sumamente delicadas. Y creo yo que no, aunque se hagan apuestas a ciertas cosas que todavía no son realidad, pues está bien que las tengan, pero hay que hacer apuestas reales a las condiciones de crecimiento y desarrollo de El Salvador. En esa perspectiva podríamos en principio analizar la situación de país. Muchas gracias. Para mí es un honor compartir la mesa con el licenciado Alfonso Goitia, vicepresidente del Colegio de Economistas, y también es un honor para la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas compartir esta temática que implica muchas perspectivas, muchas dudas y también muchas esperanzas para algunos salvadoreños que en estos momentos analizan la situación de nuestro país. Antes de todo, agradecer a aquellos que nos están dando seguimiento en las redes sociales, que estamos por finalizar el año y que la Escuela de Economía presenta en este momento un breve estudio de la situación económica de este país. Antes de exponer las ideas, quisiera exponerle a ustedes que vamos a analizar la situación económica desde 3 escenarios. Antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia. Para eso nosotros queremos realizar un panorama ya como escuela, vamos a hablar de un panorama mundial, de un panorama interno, del comportamiento del sector real,
del sector comercio, del área financiera y de la política fiscal, tal como el licenciado Alfonso Goitia lo ha resumido muy excelentemente. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar del panorama mundial, contradicciones geopolíticas del mundo árabe y los conflictos armados y su impacto en el precio del petróleo y por el posicionamiento geopolíticamente de ese producto, de esa materia prima, específicamente de ese derivado. Habían problemas en la Comunidad Económica Europea, ¿verdad?, en donde Inglaterra, a través del tratado del Brexit, estaba negociando su retiro, afectando la estabilidad monetaria, la estabilidad económica, y en esos momentos el euro con la libra esterlina y otros más tenían su impacto y se estaban comportando de manera inestable en ese momento. Habían también problemas con el consumo privado interno en los Estados Unidos, las perspectivas de los consumidores ya se miraban venir, el proceso inflacionario debido a que el Tesoro de los Estados Unidos todavía no especulaba con los bonos. Y por supuesto que también había demanda de bienes, como ustedes sabrán, el mercado tecnológico es el que más en ese momento estaba siendo incentivado y el Tesoro y la Fed manejaban un recorte de la tasa de interés para incentivar la inversión privada, pero habían problemas ya del cambio climático, ya en Inglaterra y en África se miraban algunos problemas, por un lado inundaciones, por el otro lado incendios en el mismo Estados Unidos. Eso era el escenario antes de la pandemia. Un escenario que estaba dando una tasa promedio de crecimiento de 3.1% de crecimiento mundial y estaban a la expectativa del comportamiento de las medidas proteccionistas que en ese momento el presidente de los Estados Unidos aplicaba. Pero ¿qué pasó con la crisis del COVID? También en el panorama mundial, en la crisis del COVID, el primer impacto fue el confinamiento de la población. En algunos servicios, específicamente aéreos, se cierran los aeropuertos, algunos puertos, y también se suspende la cadena de suministros, que ese es uno de los problemas que después afecta a la economía mundial. Y por supuesto que aumenta la tasa de desempleo a nivel mundial por el cierre de las empresas y especialmente el sector microempresarial. Aunado a esto, debido a la disminución del consumo, del cierre empresarial y de la actividad económica, el consumo internacional disminuye y por supuesto la demanda sanitaria, pero también resurge en una economía que es la economía de productora de insumos sanitarios. Los países petroleros dejan de tener conflicto porque el precio del petróleo se derrumba y empiezan también las medidas proteccionistas por parte de ellos. Se suspenden algunos servicios, específicamente aéreos, se cierran los aeropuertos, algunos puertos y también se suspende la cadena de suministros, que ese es uno de los problemas que después afecta a la economía mundial y por supuesto que aumenta la tasa de desempleo a nivel mundial por el cierre de las empresas y especialmente el sector microempresarial. Aunado a esto, debido a la disminución del consumo, del cierre empresarial y de la actividad económica, el consumo internacional disminuye y por supuesto la demanda externa disminuye y el mejor ejemplo se refleja de la pandemia en la crisis sanitaria de algunos países como India, Brasil, el mismo Estados Unidos y otros países africanos, en donde más que todo Sudáfrica, en donde se descubren las cepas del COVID-19 que afectan de nuevo el comportamiento de la actividad económica. Se impacta el nivel de todo el sistema sanitario, pero también resurge en una economía que es la economía de productora de insumos sanitarios. Las empresas productoras de vacunas,
productoras de mascarillas y productoras de derivados de atención sanitaria, del sistema sanitario, se revalorizan y las acciones se disparan de ese tipo del sector farmacéutico en el mercado internacional. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una apertura económica en donde la actividad económica mundial se empieza a recuperar, pero eso sí, de manera heterogénea, a un ritmo moderado, ¿verdad? Que no alcanza los niveles previos a la pandemia, pero persiste el riesgo de la cepa internacionalmente hablando. Existe una presión inflacionaria por el impacto de las cadenas de valor, específicamente estamos hablando del cierre de servicios, entonces la crisis de los contenedores que tiene impacto en los precios de los insumos y en el coste de producción a nivel de todos los países. También el encarecimiento de la energía y la presión del surgimiento de la demanda aumenta rápidamente el precio de los combustibles y sus derivados y presiona la balanza comercial de aquellos países que aún todavía no se pueden recuperar del efecto del confinamiento de la pandemia. Por otro lado, la gran presión inflacionaria que en estos momentos se tiene en Estados Unidos debido a la recompra y exceso de liquidez que ha ocasionado la compra de los bonos, en donde el sector privado está presionando a la Fed para que ya no siga comprando bonos para evitar la liquidez en los mercados internacionales. Y aunado a esto, debido a los cambios y hábitos, el resurgimiento de los criptoactivos que están presionando los mercados de liquidez y están presionando el dólar más que todo por ser la divisa internacional y las expectativas de dichos activos financieros que están causando. Acuérdense que los criptoactivos son los que están dominando el mercado internacional. También podemos hablar de la economía interna. ¿Qué sucedía antes de la pandemia en el caso de El Salvador? Primero, un escenario electoral. Salíamos de un escenario electoral con expectativas positivas de parte de la población, ¿verdad? Un cambio de visión, con un crecimiento esperado, con un IVAE que se estimaba que crecía el 2.2% de la economía en ese momento. Había una inflación estable, menos del 1%, casi llegando a cero, en un momento determinado con una inflación negativa, ¿verdad? Llegamos a tener hasta inflación negativa en ese momento. Llegábamos al cierre del 2019 con unas exportaciones crecientes, ¿verdad? Y teníamos una tasa del 0.66% creciente, pero estaba impulsado por el sector de la industria manufacturera, que en ese momento era el que estaba sosteniendo con la maquila, y el sector exportador, específicamente de los tradicionales, mantenía en ese momento un crecimiento positivo. El sector monetario en ese momento tenía un sistema con unos depósitos crecientes, todavía las remesas familiares tenían el crecimiento normal promedio de 346 millones mensuales, que son la fuente principal del sistema financiero con los depósitos. El déficit fiscal mostraba un comportamiento estable. No estamos diciendo que no estaba creciendo, pero no tenía presiones del gasto fijo, sino que eran demandas extrapresupuestarias que en ese momento se estaban dando, por ejemplo, las demandas de veteranos de guerra, demandas de subsidios y otros más que en ese momento se acumulaban antes de la pandemia. La deuda pública crecía producto de esas demandas extrapresupuestarias. El incremento se daba vía el costo del sistema de pensiones y también el sistema de la deuda municipal, que en ese momento no se había sumado a la deuda pública todavía. La inversión pública mantenía el ritmo promedio de ejecución, que era de 650 a 645 millones en promedio, y ese era el ambiente que se pronosticaba y que se tenía antes de la pandemia. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Confinamiento total. En El Salvador hubo un confinamiento total durante 3 meses, total,
disminución total de la actividad económica. Esto hizo disminuir el consumo y la inversión privada y pública. El cierre de micros y pequeñas empresas fue evidente, la tasa de desempleo creció, muchas personas fueron despedidas por el cierre, tal como le decía Alfonso, casi 75.000 empleos en ese momento fuera de la actividad económica. Por supuesto que la liquidez del sector público, del sector privado aumentó, específicamente del sector financiero, por el efecto de las remesas familiares. Nadie estaba consumiendo en la economía, eso se iba a ir acumulando en el sistema financiero, eso iba a crear específicamente reservas monetarias y por supuesto que esa iba a estar estática y con problemas del pago de la tasa pasiva para los ahorrantes. Y en ese momento empieza a crecer el aumento del déficit fiscal porque hay que atender la pandemia, las necesidades del sistema sanitario y mitigar las necesidades de la población que estaba confinada. Había que mitigarlo y para eso, de acuerdo a lo expuesto por el gobierno, por medio del FOPROMID, se compraron alimentos y insumos de tal manera de atender la pandemia. Eso, según los datos del mismo Ministerio de Hacienda, son cerca de 600 a 700 millones de dólares gastados en las medidas de mitigación. Por ejemplo, los $300 que se les entregó a las familias. Pero también producto de esta mitigación, de estos problemas, el gobierno, por haber disminuido los ingresos operativos, tuvo que hacer uso del financiamiento. Esto lo presiona y crece la deuda pública de manera que se va aumentando altamente y que llega a cerca de al 82.5% que en estos momentos se tiene. Entonces, vemos que la inversión en ese momento se detiene e impacta el crecimiento económico, la tasa de crecimiento es negativa, ¿verdad? Es negativa, la inflación en ese momento se mantiene estable porque no hay consumo, y llegamos a una tasa negativa de casi el 7.9%. Pero ¿qué ha pasado después del COVID-19? La reapertura de la economía, ¿verdad? Esta se va logrando por fases, se va logrando despacio. La actividad económica recupera lentamente su actividad y se proyecta un crecimiento positivo. El Banco Central dice que va a crecer el 10.3%, nosotros hemos proyectado el 9.4%, pero ellos están proyectando basado en los términos nominales, comparando el escenario en COVID y el escenario sin COVID. Debe ser el escenario antes de COVID con después del COVID. No puede ser el escenario COVID, porque se supone que el escenario COVID, ese escenario, la actividad económica estaba parada. Y si estaba disminuida en ese momento ya no podemos hablar de eso. Entonces es importante que nosotros hablemos de eso. ¿Por qué? Porque tal como lo decía Alfonso, si no vamos a hablar de un efecto rebote de la actividad económica. Y al final, después del COVID, empezamos a ver que el consumo empieza a crecer. Este consumo empieza a crecer como producto de la actividad económica, de la reapertura, por el crecimiento de las remesas familiares, por efecto especulativo externo. Recuérdense que las remesas familiares tienen efecto especulativo externo y el déficit fiscal todavía continúa con el crecimiento económico. Todavía empieza el déficit fiscal a crecer y no hay visualización de una disminución porque el servicio de la deuda y de los subsidios sigue creciendo. Basado en eso, también podemos ver que la inversión pública no repunta, o sea, no aumenta y muestra un retraso y está retrasado de 1.700 millones que se han programado
A la fecha solo se han ejecutado 615 millones de dólares. Un retraso bastante alto que no va a cumplir las metas económicas de impacto que se esperan de la inversión. Aunado a esto, se implementa una moneda digital conocida como Bitcoin, la cual es una moneda que necesita medidas internas, inversiones internas, que desplazan en el costo de oportunidad. O sea, se dejan de hacer proyectos de desarrollo social por implementar proyectos de generación de energía para producir, para crear minería de esa moneda. Eso se llama costo de oportunidad. De igual manera, un costo de oportunidad de tecnología aplicada, ¿verdad? Que para la población es una población de alta gama que se necesita. Se empieza a tener claro para muchas de las poblaciones. La Escuela de Economía presentó un estudio del Bitcoin, hizo un estudio en donde la población aceptaba que era una moneda para especular y para hacer inversiones financieras y no para transacciones menores. Basado en eso, entonces, en estos momentos se está proyectando un crecimiento económico comparando el 2020 con el 2021, que no es otra cosa más que efecto rebote y no una tasa de crecimiento económico real, estructural del crecimiento de la economía. Si nosotros nos vamos a hablar del sector real, eso se puede ver en una simple proyección y estimación del Fondo Monetario Internacional para el mes de octubre del 2021. Ustedes pueden ver que la economía, el Fondo Monetario dice, sí, mire, que decreció la economía en 7.9%. Disminuyó la actividad económica por el efecto de la pandemia, del confinamiento, y como estamos hablando del confinamiento a la apertura, sí se estima que la economía, según el Fondo Monetario, va a crecer nominalmente el 9.03%, la actividad económica. Pero si ustedes miran la curva, la tendencia baja y en el 2022, 23, 24, regresamos a la tasa estructural de la economía, que es del 2.2%. Ahí pueden ver que después bajamos al 2.34, al 2.25, una estimación del 2026 a 1.80. Quiere decir que la economía podría regresar a su senda normal promedio, que es el 2.2, que hay estudios que demuestran ese comportamiento. ¿Qué pasa en el sector rural? En el sector real, perdón. La inversión pública no alcanzará las metas de ejecución. De 1.730.6 millones programados al mes de octubre, solo se ha ejecutado un monto de 615 en términos financieros. La inflación, tal como le decía Alfonso, es muy alta. Al mes de octubre alcanza un valor de 6.2% según los datos del BCR con datos de la Digesti. Nosotros creemos que podría cerrar entre el 7%. ¿Por qué podría cerrar en el 7%? Porque falta el efecto liquidez del mes de diciembre, efecto aguinaldo, efecto salario, efecto multiplicativo de la liquidez en el mes de diciembre y el efecto de las compras de consumo, aumento de consumo y especulación. Entonces podría cerrar con el 7%. El mercado laboral, si bien se ha recuperado en el sector servicios, todavía el sector construcción y otros sectores reales como el agropecuario muestran una lenta recuperación. Es más, al hacer un análisis de las cifras del sector agropecuario, estos muestran una tendencia negativa y que apenas muestra el crecimiento del 4.8%. En el caso del comercio exterior, tal como lo decía Alfonso hace un momento, el efecto rebote hará que las exportaciones, si bien es cierto, crecen, las exportaciones crecen de 5 a 6, ya el estimado de cierre, pero por el efecto rebote que vamos a tener, las importaciones van a crecer a 15, elevando
el déficit comercial de 5.2 millones a 9.189 millones. Ahí pueden ver el efecto rebote por la actividad económica. ¿Qué ha pasado en el sector de comercio exterior después del COVID? Primero, el comportamiento en los mercados internacionales. Como se está dando una apertura, las exportaciones tienden a crecer, específicamente las exportaciones de materia prima, y aumenta también el consumo. Está aumentando el consumo, el efecto especulativo de los consumidores, las expectativas. Todavía en el mercado internacional nos afecta a la economía salvadoreña porque siguen las especulaciones de las nuevas cepas del COVID-19. Hoy, por último, en los últimos días, el Omicron, que se cree que es más contagioso que el Delta, que recientemente descubierto. El comportamiento del comercio interregional y de los países asiáticos. Todavía hay problemas. Hay algunos países asiáticos que han resurgido a partir de esta crisis de una manera increíble, debido a que se volvieron proveedores del sistema sanitario. El caso de China produciendo productos sanitarios y algunos países asiáticos también. Pero por el efecto Omicron hay medidas en el mercado internacional que nos podrían afectar, porque hay muchos países que están aplicando medidas restrictivas de circulación en los aeropuertos y en los puertos, y entonces, aunado a esto, en algunos países ya están aplicando medidas de confinamiento nuevamente. Eso hará que la actividad económica se vea impactada y, por supuesto, nuestro país se podría ver afectado debido a que la principal economía demandante de nuestros productos, la economía de los Estados Unidos, también está aplicando medidas restrictivas de circulación. Uno de los aspectos bien importantes para la replanificación económica a tener en cuenta para aquellos hacedores de políticas públicas es la crisis de los contenedores. Acuérdense que la crisis de los contenedores está afectando la disponibilidad de insumos, o sea, materias primas, y también productos finales dentro de la economía interna, lo cual podría afectar, aunado a esto, el costo de los fletes y seguros. Esto podría presionar el costo de producción interno y eso podría llegar a lo que hemos dicho, al 7% de inflación debido por presiones de inflación importada, como le llamamos. Igual las fugas de capitales, algunas empresas se están retirando de nuestro país por el escenario económico-político, tienden a invertir a donde mejor estabilidad se tiene, buscan las tasas de desempleo que puedan pagar más barato, la tasa de interés para acceso a créditos, etcétera. Aunque aquí tenemos créditos disponibles, pero las tasas de interés están altas por el mismo proceso inflacionario. En el caso de los mercados financieros, tal como lo estoy diciendo, de acuerdo a Avanza, los depósitos han crecido. Solo para el mes de septiembre, de acuerdo a Avanza, el sistema financiero tenía 15.218 millones de depósitos que habían crecido con 4.2% interanualmente. Eso significa disponibilidad de recursos para las empresas, para aquellos que quieren crear proyectos, para proyectos de inversión que fomenten empleo, ¿verdad? También Avanza menciona dentro de su informe del mes de septiembre que el crédito es de 14,000 millones en ese momento, está recuperándose el crédito específicamente para el sector manufacturero, ¿verdad? Esa tendencia de inversión en el sector manufacturero podría sustentar la tasa de crecimiento proyectada para el año 2022 y por supuesto que el crédito de consumo. Desde el punto de vista de la política fiscal, nosotros al mes de octubre podemos observar que los ingresos suman, los ingresos operativos
5.055.61 millones, que comparado con lo que se ha presupuestado muestran un 25.84. Y de nuevo, estos son datos del Ministerio de Hacienda. Hacienda está comparando 2020-2021, teniendo la premisa que la actividad económica en ese momento estaba parada. Por lo tanto, hay un crecimiento enorme con respecto al 2020 del 25.84% de los ingresos. Pero si nosotros comparáramos 2019 con 2021, sería otro escenario el que tuviéramos. Ahora, a mí me gustaría que observaran bien esta lámina, en donde se menciona que el gasto al mes de octubre es de 6.480.1, ¿verdad? Esa es la ejecución del 2021. 6.480, pero si ustedes observan, los ingresos son de, decía que tenemos una ejecución de 6.480.1 millones y hay una recaudación de 5.051.61. Quiere decir que la diferencia al mes de octubre es financiamiento. La diferencia es financiamiento y estamos hablando de que nuestro país está programando cerca de 1.400 millones solo en financiamiento para ejecución del presupuesto para el cierre del 2021. Y otra de las variables que es observable en la ejecución fiscal es que de un presupuesto aprobado por ley que es de 7.423.1 millones, se han hecho modificaciones presupuestarias por 804.9 millones que elevan el presupuesto a 8.228.0 millones. De esos 8.228.0 se ha ejecutado al mes de octubre 6.480.1 millones. Lo observable de la ejecución fiscal es el conjunto de modificaciones que se han dado específicamente en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. Estas reformas han hecho que se modifiquen algunos presupuestos institucionales. Nosotros suponemos que los 483.9 millones que suponen de modificación del Ministerio de Hacienda son para atender la pandemia y las medidas de mitigación de la población. Por otro lado, es importante visualizar la ejecución de la inversión. Al mes de octubre estamos hablando de la inversión de 1.730.6 millones programados, solo se han ejecutado financieramente 615.1 millones. Lo observable desde los 615 millones es que en el Ministerio de Educación se han ejecutado 230 millones, pero de esos el 95% de ejecución se refiere al proyecto de entrega de la computadora. Por otro lado, también es lo observable en el caso de la inversión es que ustedes vean que tienen para el FODE 26.3 millones en el área económica y en el área social 39.5 millones. Significa que todavía la inversión es menor. Todavía la inversión es menor en términos reales, porque estamos hablando de un gasto que, si bien es cierto, puede clasificarse como gasto de capital, estamos hablando de un gasto corriente porque se transfiere ese gasto a la población por medio de la entrega de la computadora. Por otro lado, el aspecto de la deuda pública. Como ustedes saben, la deuda pública se divide en este país, ahora hay que analizarla en tres momentos.
la deuda de largo plazo, la deuda de corto plazo y la deuda de pensión. De acuerdo al mismo Ministerio de Hacienda, la deuda actualmente es de 22.593 millones. ¿Cómo está compuesta esa deuda? En el largo plazo, la deuda de largo plazo es de 14.588.1 millones. La deuda de corto plazo, que ahora la tenemos que analizar en el saldo de la deuda, es de 2.271.5. Y la deuda previsional es de 5.733.4 millones, que es lo del fideicomiso de la serie A. Aquí lo observable y lo más importante es que la deuda de largo plazo muy pronto tiene un vencimiento de 800 millones, muy pronto a la vuelta de la esquina, y que la administración actual tendrá que buscar las estrategias para su financiamiento. Puede ser que este financiamiento sea por medio de un presupuesto extraordinario o un presupuesto especial para poder cumplir estas obligaciones, porque estamos altos con el endeudamiento. Puede ser que se aplique el rollover, que es deuda por deuda, la titularización para pagar otros títulos, que sería el camino que podría seguirse como estrategia, dado que de acuerdo a la disponibilidad ordinaria de la caja no tiene para cumplir con esos 800 millones. Por otro lado, esto de hablar del rollover es hablar de dos eventos que se han recientemente dado. Es la negociación de los 1.300 millones que se tienen en el Fondo Monetario, que en estos momentos las autoridades del Ministerio de Hacienda y las autoridades del Fondo Monetario están en estudio y tratando de ponerse de acuerdo, y los 1.600 millones que recientemente acaba de aprobar el Congreso, ¿verdad? Los primeros a través del FOVIAL, los primeros 1.000, y los 600 a través de ANDA, de SOPENA, para cumplir obligaciones institucionales de las mismas para proyectos de inversión y desarrollo. Pero además de esa preocupación del cumplimiento de la deuda y del servicio, de acuerdo al saldo de la deuda, otro de los problemas que se tiene dentro de la estructura de la deuda son los 2.275.5 millones que también las autoridades encargadas tendrán que visualizar una estrategia para el caso de la deuda flotante, de las letras del Tesoro, de los 1.251.1 millones, que estamos referidos a que esa deuda se tiene que cancelar en menos de un año de acuerdo a la ley y a las normas que establece el mismo artículo del 227 de la Constitución de la República. Pero ahora nace una fuente de financiamiento, la cual es de corto plazo, ¿verdad? Y que está sustentada de acuerdo al marco legal del financiamiento aprobado por la Asamblea, pero que se ha ido acumulando por lo que es los certificados del Tesoro conocidos como CETES, que actualmente el saldo es de 1.020.4 millones. Eso, como es deuda flotante, también hay que pagarla. Esas dos, solo la deuda de corto plazo flotante y la de largo plazo, suman 16.859.6 millones. Al final, ustedes pueden ver que el saldo de la deuda es de 82.1% del IVA. Eso significa que podría crear. Es importante aclararle a los que nos están dando seguimiento en estos momentos, es que existe un saldo de deuda interna que no está dentro de aquí, que son bonos, eurobonos que están dentro del sistema financiero de 1.604 millones, que esos no están en este saldo y que elevan el saldo de la deuda al 85.7%. Eso lo pueden visualizar ustedes en la información que el mismo Ministerio de Hacienda tiene. Y eso para la Escuela de Economía es grato informarle a ustedes. Muchas gracias y esperamos su atención. Muchas gracias.